Hola, escorrentía. ¿Ya? ¿Qué es lo que se entiende por escorrentía? Bueno, es lo que es el movimiento del agua, principalmente en forma superficial, por cauces, y se explica principalmente por precipitaciones sobre la cuenca, que son las que terminan induciendo el escurrimiento. No necesariamente en sincronía con la precipitación, sino que puede ocurrir después, ya sea porque la precipitación cayó sólida, nieve, y la nieve se derrite algunos meses después, o la precipitación infiltró, recargó el acuífero y después el acuífero generó afloró superficialmente y eso terminó generando la escorrentía. Hay diferentes caminos de poder escorrentía, pero aquí podemos perfectamente entender la escorrentía como el caudal de un río, de un río. Estamos midiendo cuánta agua es la que está pasando en términos de volumen por unidad de tiempo. Litros por segundo, metros cúbicos por segundo, esas son las unidades que se trabajan usualmente. ¿Ya? Más bien metros cúbicos por segundo que litros por segundo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que existen bueno, cómo se grafica la escorrentía? Con un hidrograma. Hidrograma, que no es nada más que el hidrograma es para un cierto punto donde yo estoy estudiando, estoy graficando cuál es el caudal que va a estar pasando por este punto de acá. Entonces nosotros podemos ver de que hay diferentes formas que puede tener este caudal. Imagínense, ya, puede tener de esta forma el caudal, ¿ya? ¿Cuánto tiempo ocurre esto de acá? Bueno, depende del tamaño de la cuenca. Como yo les decía, una cuenca grande, está muy relacionado con el tiempo de concentración de la cuenca. Unas cuencas grandes, esta subida y bajada del caudal en respuesta a algún evento de precipitaciones, por ejemplo, puede ocurrir en varios días. En cuencas chicas puede ser casi instantáneo, ¿ya? Así que aquí cuando estamos hablando de hidrograma no es nada más que gráfico del caudal en función del tiempo, ¿ya? Y generalmente se suele mezclar con el hietograma, eso es Q versus T, y el hietograma, que es la precipitación versus el tiempo. Ustedes generalmente la van a encontrar como barritas acá arriba, pero barritas que apuntan hacia abajo, ¿ya? ¿Ya? Y acá está el graduado del tamaño de la barrita. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Y barritas, no líneas, porque generalmente llueve algunas horas, no más del día, ¿ya? Entonces, en esta hora cayeron toda esta cantidad de volumen de agua, después bajó un poquito, y después aumentó la intensidad de precipitaciones, y después, supongamos que bajó otro poquito, y después desapareció. Y en respuesta de este hidrograma de precipitaciones, que está puesto al revés, mirado hacia abajo, es que se genera esta serie de tiempo de caudal, esta crecida en este río ficticio, que ocurre algunas horas después de la precipitación. Y aquí esa diferencia está relacionado con el tiempo de concentración de la cuenca. Eh, Tanto la amplitud, el máximo caudal que se tiene, como el mínimo caudal que uno podría esperar después, van a depender de cuáles sean las condiciones en la cuenca, ¿ya? Así que cuando estamos hablando de hidrograma, no es nada más que el caudal versus el tiempo, y el dietograma, precipitaciones versus tiempo, y la información conjunta es la que se estudia de manera tal de poder entender por qué esta cuenca en particular va a estar respondiendo de esta forma, entendiendo que la respuesta está dada principalmente por un caudal máximo, Q máximo, instantáneo. Después hay unas cosas que se conoce como flujo base, que es cuánta agua viene en el río eh, sin responder de una lluvia propiamente tal, y todo esto acá sería la crecida.
que están respondiendo principalmente el evento de precipitación. Este flujo base generalmente está aportado por agua subterránea, por de hielo, por glaciares, una serie de procesos que actúan en grandes escalas de tiempo, que no responden principalmente a una cuenca, a una precipitación en particular, sino que son un vaciado de la cuenca de diferentes almacenamientos que no responden directamente a la precipitación que puede estar ocurriendo. Parte de esta precipitación va a contribuir a que se recarguen estos otros estanques, el agua subterránea, el subsuperficial, etcétera. Y todo eso ahí se conoce como contribuye al flujo base. Y después, por otra parte, uno va a tener la crecida que está respondiendo principalmente a este evento de precipitaciones. ¿Ya? Si vemos entonces cuáles son imagínense que tenemos un río, tenemos aquí el río, y cuáles son los componentes que me contribuyen a la crecida. Por aquí está saliendo el caudal Q, ¿ya? Que depende del tiempo. Bueno, este caudal Q va a estar dado principalmente por la precipitación sobre el cauce, el agua que cae directamente sobre la cuenca. Después, eventualmente, voy a tener un flujo superficial, ¿ya? Eventualmente voy a tener un flujo subsuperficial, superficial, y voy a tener un flujo subterráneo, ¿ya? Del agua subterránea, que es la que va a estar contribuyendo. Y esas son en general las cuatro diferentes fuentes que uno tiene para poder, eh, que aportan hacia el caudal. Viene la precipitación, hay agua que cae directamente sobre el caudal, parte de esa agua va a estar cayendo sobre la cuenca, que genera un flujo superficial en la misma cuenca. También parte de esa agua va a llegar al río, pero viajando no por la superficie, sino que por entre medio de la primera capa de suelo, y ese sería como el flujo subsuperficial. Y después está todo el aporte subterráneo, donde uno ve hay una zona, que es el nivel freático, que distingue todo lo que está desde aquí hacia abajo. Se tiene completamente saturado el suelo, y desde aquí hacia arriba uno tiene una saturación menor que 100%, ¿ya? Y ese es un flujo subterráneo que también termina aportando al caudal. ¿Cuáles son los mecanismos que eventualmente, si es que tenemos tipos de precipitaciones? O sea, cuando se pone a llover, cuáles son las cosas que pueden estar ocurriendo? Hay el, Vamos a tener sí, imagínense, se pone a llover y se genera una escorrentía superficial, que esas son como las diferentes formas de que puede ocurrir. Una de las dos formas en la cual puede ocurrir el aporte hacia la superficie, que se genera una escorrentía superficial en la cuenca, y esa escorrentía superficial es la que termina llegando directamente a la cuenca. Es un mecanismo que identificó Horton hace un buen tiempo atrás, en 1933, ¿ya? Horton en 1933. Y un segundo aporte que se puede encontrar está relacionado con lo que es el nivel freático, ¿ya? Otro tipo de aporte, donde básicamente uno tiene infiltración y después un caudal, y eso termina generando una escorrentía superficial. Y esto fue otro mecanismo que fue identificado por Dune también en 1933, como dos mecanismos que pueden generar aporte directo de caudales hacia un cauce en presencia de algún evento de precipitación. ¿Y de qué depende si es que el agua escurre superficialmente o infiltra? Bueno, depende principalmente de cuáles son las características del suelo. También depende mucho de la humedad del suelo, porque una buena parte inicial del agua se ocupa para generar, que almacenada en la primera capa de suelo, aumentando la humedad del suelo, ¿ya? Eh, entonces, dependiendo cuáles las características del suelo en particular, o cuáles son las características de cuál es el estado en términos de humedad que tiene el suelo, si tiene o no tiene vegetación y una serie de otras cosas, si es que está o no, por ejemplo, intervenido con algún tipo de cemento o ese tipo de información, es qué es lo que es, si la escorrentía va a ser más bien una escorrentía superficial, o va a ser una escorrentía donde primero se recarga lo que sería el acuífero cerca de los ríos, y eso termina después aflorando hacia abajo.
¿ya? Y también está relacionado con los tiempos de respuesta del sistema. Una escorrentía superficial sale rápidamente, en cambio todos estos mecanismos de recarga de acuíferos que posteriormente afloran ocurren de manera eh, mucho más lento. Este aporte de acá, de, por agua, agua subterránea, es súper importante, por ejemplo, en la cordillera. ¿Ya? En la cordillera pueden encontrar una serie de humedales que están en el cauce del río, ¿ya? Ecosistemas acuáticos, o humedales, ¿ya? Donde estos humedales básicamente crecen aquí, en esta zona, ¿ya? En una zona donde el agua subterránea está suficientemente superficial, llegando a la superficie, y permite, por ejemplo, que vegetación crezca porque está ocupando esta agua subterránea que está en la superficie. Entonces, se puede encontrar donde que va a estar el cauce principalmente, el cauce principal, y alrededor del cauce hay una franja con vegetación acuática. No, no son plantas, sino que vegetación es como acuática, eh, eh, que requieren del recurso de agua, del recurso hídrico, de una fuente constante de agua, y esa fuente constante es básicamente el agua subterránea que está aflorando en esas partes. Y ese tipo de ecosistemas, como yo les decía, se encuentran bastante allá en la cordillera. En respuesta de la crecida, que sería, o sea, que estaría más bien relacionado con todo este concepto que les dije en un principio, que sería flujo base, que de a poquitito va entregando un caudal relativamente constante durante todo el año. ¿Cómo se mide el caudal? ¿Ya? Mediciones del caudal. Caudal. Ya, en general, las curvas de descarga se conoce como, nosotros podemos tener una curva de descarga del río en particular, donde en el eje Y yo grafico el caudal y en el eje X grafico la profundidad de escurrimiento, ¿ya? En alguna parte del río o elevación de la superficie libre. De manera tal de que se realizan varias mediciones, ¿ya? Para diferentes condiciones de caudal y para diferentes condiciones de altura, y a partir de toda esta información de acá se ajusta una curva que generalmente siguen este tipo de forma. Va a tener un cierto error este ajuste, van a haber algunos puntos que se ubican bien, otros que se alejan, pero en promedio va a estar pasando por alguna parte. Y ¿cuál es la idea de este gráfico? Es de que yo necesito medir 1, 2, 3, 4, 5 veces el caudal para diferentes caudales. Necesito ir 5 veces al río a medir para diferentes caudales. Y con eso, para cada uno de estos caudales, yo mido además dónde está la superficie libre del agua, que sería esta, H, ¿ya? Y con esa información construyo esta curva de descarga, de manera que ahora ya no necesito seguir midiendo el caudal, sino que voy a medir directamente cuánto vale la profundidad del río. Y eso es una regla, ¿ya? Una regla, sensores de presión, todo lo que sea. Entonces eso se puede automatizar de manera tal de poder tener un registro continuo de qué es lo que está ocurriendo a partir de estas mediciones puntuales que se tuvieron que hacer en el río para diferentes condiciones. O sea, voy en invierno, mido, voy en verano, mido. Eh, Voy en otoño, en primavera, y realizo varias campañas de medición, variaciones dentro del día incluso. Realizo varias campañas de medición de manera tal de poder construir esta curva lo más extensa posible, ¿ya? Que sea representativo de la máxima cantidad de puntos posible, y después el problema se traduce directamente en medir cuál es la profundidad de escurrimiento o hasta dónde llega el agua. Y eso es una regla, ¿ya? Evidentemente, si es que hay una crecida, la crecida milenaria, una crecida grande, 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 yo no puedo estar metido dentro del río, ¿ya? Así que generalmente todo lo que son los eventos extremos de precipitaciones, uno trabaja más bien con la extrapolación de esta curva de acá, porque se pasa a un rango de alturas que no ha sido observado y que no se puede observar y que no es seguro ir a medir al río cuando hay una crecida. De hecho, todas las recomendaciones son aléjese el cauce de los ríos, pero es lo único que se puede hacer para efectos prácticos. Y cada una de las mediciones puntuales mediciones, mediciones puntuales
del caudal son aforos del caudal, mediciones puntuales del caudal, se conocen como aforos, donde en general la idea es que uno dice que el caudal va a ser igual a una velocidad promedio por el área, ¿ya? Y es la velocidad promedio de escurrimiento en esta sección de escurrimiento. Entonces, si que imagínense, yo tengo, este es el cauce, voy a tener por aquí la superficie libre. Entonces, lo que se suele hacer esto acá se divide en varios puntos y uno va caminando de izquierda a derecha, mide, por ejemplo, la velocidad promedio con alguna fórmula, algunas recomendaciones de, ya yo tengo esta profundidad que es más o menos chica, entonces necesito un punto al medio. Si en cambio acá yo estoy en una zona un poco más profunda, voy a necesitar tres mediciones de la velocidad a diferentes alturas. Y en función de todas estas diferentes mediciones que están tabuladas y están en los apuntes, es que se va calculando la velocidad promedio, que se grafica, se multiplica entonces por esa área. Esa velocidad promedio se multiplica por esa área y después lo que hago sería sumar sobre toda la superficie. Y con eso tengo una medición del caudal. ¿Ya? ¿Cómo se miden estas velocidades? El aparato estándar se conoce como el molinete, una cosa que gira, ¿ya? Y en función de la cantidad de giros que se está haciendo, uno conoce cuánto vale la velocidad del flujo. Eh, Ahora hay sensores un poco más sofisticados, donde básicamente con un efecto Doppler se mide la velocidad en las tres componentes. Esto es un ADSP, una ADE, perdón. ¿Ya? Y están los ADSP que miden directamente perfiles verticales de la velocidad en el sistema. Pero todo apunta básicamente a lo mismo, a medir la velocidad promedio en diferentes áreas y después yo sumo y calculo el caudal que está pasando por este río como la velocidad por el área. ¿Ya? Esas son mediciones digamos, forma para medir el caudal. Eh, Cada uno de estos puntos de acá, pero la idea central es construir curvas de descarga y a partir de estas curvas de descarga reducir el problema de medir el caudal a solamente medir la profundidad de escurrimiento. Ya, resumen, entonces como cuando estamos hablando de escorrentía aparece el hidrograma como el gráfico del caudal en función del tiempo que responde principalmente hacia un evento de precipitaciones más un flujo base, ya que son aportes eh, desde la cuenca hacia el río por diferentes almacenamientos que no necesariamente son directamente la precipitación. ¿Cuáles son las diferentes formas que entre? Precipitación directa sobre la cuenca, flujo subsuperficial o flujo subterráneo. Lo cual también está relacionado dependiendo cómo sean estos aportes laterales de la cuenca, pueden incluso estar estrechamente relacionados con la formación o no, o la presencia o no de algunos tipos de ecosistemas, en particular los humedales que en algunas partes se ubican en cerca de los cauces, no en el cauce propiamente tal, sino que cerca del cauce y están alimentados principalmente por agua subterránea que está aflorando en esas partes. Y respecto a las mediciones del caudal, todo el problema se simplifica construyendo estas curvas de descarga, caudal versus altura de escurrimiento, tal que ahora tengo que medir solamente la altura de escurrimiento. Y las mediciones del caudal ya es algo un poco más complicado, se necesita saltar a terreno con sensores, pero la idea para medir el caudal es dividir el ancho en diferentes tramos, calcular la velocidad promedio para cada uno de estos tramos y eso se multiplica por el área y la suma de todo eso ahí me estaría dando cuánto sería el caudal que está pasando en este río para estas condiciones en particulares. ¿Ya? Y tienen que ser mediciones que se tienen que ser más o menos rápido porque los caudales en los ríos cambian bastante, sobre todo si es que ahí en la cordillera pueden, durante el verano, cuando está fuertemente modulado por el derretimiento de nieve o glaciares, el derretimiento ocurre durante el día, entonces uno ve variaciones de caudal que son muy importantes entre el día y la noche, en respuesta principalmente a todos estos eventos de derretimiento de nieve y glaciares durante el día. ¿Ya? Y hay variaciones importantes de caudal en el día, entonces por eso estas mediciones se tienen que hacer lo más rápido posible. ¿Ya? Pero aún así todo, lo más rápido puede ser horas, dependiendo del tamaño del cauce. Eso, nos vemos, chao.